Una certeza indiscutible de la vida es que la vida un día terminará. Es por eso que el salmista hace la siguiente pregunta retórica en el Salmo 89, 48. ¿Qué hombre vivirá sin ver la muerte? ¿Quién podrá librar su alma de la garra del Seol? Y es que ninguno de los que estamos acá nos vamos a escapar de la muerte. Ningún ser humano se puede escapar de la muerte. Porque la muerte lanza su larga sombra sobre cada aspecto de la existencia humana. La muerte acaba sueños, la muerte se burla de esperanzas, la muerte llena de miedo la vida de las personas. Es por eso que los seres humanos han buscado desesperadamente a lo largo de la historia evadir la muerte, pero no han tenido ningún éxito en el intento. La muerte nos llega a todos en algún momento, nos llegará a todos en algún momento. No importa quiénes seamos, de dónde seamos, nuestra edad, nuestra condición social, económica, etc. Todos nos vamos a enfrentar a la realidad de la muerte. Y es que la universalidad de la muerte se deriva de la universalidad del pecado. Es por eso que el apóstol Pablo escribió en Romanos 5:12 lo siguiente. El pecado entró en el mundo por medio de un hombre, y por medio del pecado la muerte. Así también la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Y es que la muerte ha pasado a todos los hombres porque todos hemos pecado. Por eso que la Biblia también constantemente describe a la muerte como un enemigo. Y como tal, se le teme grandemente. Así pues, el escritor de Hebreos escribió que hay quienes por temor a la muerte están sujetos a vivir en esclavitud. Y el miedo a la muerte, el miedo a enfrentarse a la realidad de la muerte hace que la gente busque alivio en distintas cosas. Busca alivio en el materialismo, busca alivio en el hedonismo, en la búsqueda desesperada del placer pecaminoso, o busca alivio en la religión falsa. Pero nosotros que estamos acá no somos de los que buscamos alivio entre esas cosas. Porque los que estamos acá, los que hemos nacido de nuevo, los que somos hijos de Dios, no tememos a la muerte. ¿Por qué? Porque conocemos las buenas nuevas del Evangelio. Las buenas nuevas del Evangelio son que Jesucristo ha conquistado la muerte. Él mismo lo dijo en Juan 8:51. De cierto os digo, si alguno guarda mi palabra, de ningún modo verá muerte eterna. Además de eso, Jesús dijo en Juan 11:25 al 26, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque haya muerto, vivirá. Y todo el que vive y cree en mí de ningún modo morirá eternamente. ¿Crees esto? ¿Cree usted esto, mi familia? ¿Cree usted el Evangelio? Que por causa de la muerte de Cristo hemos sido perdonados, pero por causa de la resurrección tenemos vida eterna. De manera que si creemos que Jesús es Dios, si creemos que Él murió, que Él resucitó, no moriremos eternamente. Estamos vivos ya en aquel que es la resurrección y la vida, el cual habita en nosotros. Además de eso, Jesús hizo una promesa a sus discípulos en Juan 14:19, segunda parte. Porque yo vivo, también vosotros viviréis. Porque sabemos que Jesús vive. Porque como dijo Job, sé que mi Redentor vive y que se levantará del polvo. Porque sabemos que Jesús vive y Él se levantó entre los muertos. Sabemos también que nosotros vivimos y viviremos eternamente en Él. Debido a todo esto, a que Jesucristo ha librado a los creyentes de la muerte, los creyentes podemos decir de manera triunfal, enérgica y enfática junto al apóstol Pablo lo siguiente. ¿Dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde, oh muerte, tu aguijón? Pues el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley. Y quiero que leamos juntos el versículo 57 a la cuenta de 3. 1, 2, 3. Pero gracias a Dios que nos da la victoria por medio de Jesús el Mesías, Señor nuestro. Gracias a Dios porque nos ha dado la victoria sobre la muerte y sobre el pecado. Y es que al morir, Cristo destruyó la muerte. Ha quitado su aguijón, ha conquistado su espanto. Y para aquellos que somos hijos de Dios, la muerte se ha convertido en aquel compañero, en aquel aliado que acompaña a quienes amamos a Cristo a la presencia de Él.
Por lo tanto, ya no tememos a la muerte. Sabemos que la muerte nada más es aquel compañero que nos encamina a la presencia de Cristo. Y podemos decir, como dijo el apóstol Pablo, para mí el vivir es Cristo y por lo tanto el morir es ganancia. Y podemos ver en los evangelios que durante la vida de Jesús, Él realizó milagros incontables que manifestaban su poder divino. Pero nada revela más claramente la grandeza del poder de Cristo que su propia resurrección. Es por eso que en este sermón yo quiero contestar dos preguntas referentes a la resurrección de Jesucristo. La primera es, ¿por qué es importante la resurrección? Negar que Cristo resucitó de entre los muertos hace que cualquier forma de fe carezca de significado y que sea absurda totalmente. La resurrección es esencial para el evangelio cristiano y para nuestra salvación. Y es que el evangelio, mi familia, el evangelio se basa en dos hechos esenciales. Un Salvador murió y el segundo es que ese Salvador vive porque Él ha resucitado. En otras palabras, sin la resurrección no hay evangelio. Si Cristo no resucitó, nuestro testimonio es falso, lo que predicamos desde acá es falso. Si Cristo no resucitó, a nuestra fe le falta contenido significativo, nuestra fe es vacía, nuestra fe es vana, es inútil. Si Cristo no resucitó, entonces nuestra expectativa del futuro carece totalmente de esperanza. Si Cristo no ha resucitado, entonces los creyentes que han muerto ya estarían muertos en sentido absoluto. No tendrían ninguna esperanza de resurrección. Si Cristo no ha resucitado, entonces nosotros que vivimos hoy, que vivimos acá, que estamos acá presentes, seríamos los más dignos de lástima por haber sido engañados respecto a que hay una resurrección para nosotros. Pero sabemos que Jesús ha resucitado. Y esto lo establece muy bien el apóstol Pablo en 1 Corintios 15, 14 al 19. Y si el Mesías no fue resucitado, vana es nuestra predicación, vana también vuestra fe, y hasta somos hallados falsos testigos de Dios, porque testificamos que Dios resucitó al Mesías, al cual no resucitó, si es verdad que los muertos no son resucitados. Porque si los muertos no son resucitados, tampoco el Mesías fue resucitado. Y si el Mesías no fue resucitado, vuestra fe es inútil. Aún estáis en vuestros pecados, y también los que durmieron en el Mesías perecieron. Si solamente para esta vida esperamos en el Mesías, somos los más dignos de lástima de todos los hombres. Y es que en otras palabras, luego de leer este pasaje, podemos decir que la resurrección de Jesucristo es importante, es relevante para nosotros, porque es la comprobación de toda nuestra fe. La resurrección marca la diferencia entre la práctica de una religión y la experiencia de la nueva vida en Cristo. La resurrección es la diferencia entre lo que es verdad y lo que es mentira. La resurrección es la diferencia entre el verdadero Cristo y los falsos. Porque todos aquellos que se han levantado diciendo que tienen algo de divino en ellos, diciendo que hay verdad en ellos, diciendo que hay salvación en ellos, han quedado como mentirosos porque ninguno de ellos ha resucitado. Todos están en sus tumbas. Esas tumbas no están vacías, solo hay una tumba vacía, la del único y verdadero Dios, nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, vemos que la resurrección es la diferencia entre la vida eterna y la muerte eterna. La resurrección es la diferencia entre la justicia de vida y la injusticia. La resurrección es la diferencia entre la vida de piedad y la vida de impiedad. La resurrección es la diferencia entre el perdón de pecados y la condenación eterna. Por esto es importante la resurrección. Por eso es importante que recordemos la resurrección, que celebremos la resurrección, no solo este día, sino que cada día de nuestra vida podemos vivir conscientes de que nuestro Salvador, aquel que murió en la cruz, no se encuentra en la cruz, no se encuentra en el sepulcro. Él está a la diestra del Padre porque Él resucitó. Amén. Démosle un fuerte aplauso a nuestro Señor. Pero también dije que quería contestar una segunda pregunta. Esta segunda pregunta es, ¿qué demuestra la resurrección de Jesús?
Y es que la resurrección de Jesucristo entre los muertos demuestra 4 cosas. Primero, que Jesús es Dios. Segundo, que Jesús es Salvador. En tercer lugar, la resurrección demuestra que seremos glorificados con Jesús. Y por último, la resurrección demuestra que Jesús es juez. Vamos a comenzar hablando de la primera. La resurrección demuestra que Jesús es Dios. Jesús, por su resurrección de entre los muertos, fue declarado como el Hijo de Dios. La resurrección declara o evidencia al mundo, proclama al mundo que Jesús es el Hijo de Dios, que Jesús es el que siempre dijo ser, Dios mismo. Romanos 1, del 1 al 4, dice lo siguiente. Pablo, siervo de Cristo Jesús, un apóstol por llamamiento, habiendo sido apartado para el evangelio de Dios, que él había prometido de antemano por medio de sus profetas en las santas escrituras, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesús el Mesías, del linaje de David según la carne, que fue designado Hijo de Dios con poder, conforme al Espíritu de santidad, por su resurrección de entre los muertos. Quiere decir que por la resurrección de entre los muertos Jesús fue declarado frente al mundo. Jesús fue declarado frente a todos por el Padre, Hijo de Dios. La resurrección evidencia que Jesucristo es Dios mismo. Y es que este es el Evangelio. El Evangelio es que Dios, ese Dios eterno, ese Dios todopoderoso, ese Dios soberano, supremo, creador de todas las cosas, ese Dios encarnó. Ese Dios encarnó, tomó forma de hombre, viviendo como un hombre, pero con una vida totalmente santa y justa, como ningún hombre había vivido ni vivirá jamás, sin pecado alguno. Ese hombre sin mancha y sin defecto alguno vivió para ser el cordero que debía ser inmolado, el cordero que debía ser sacrificado en una cruz para perdón de sus pecados y de mis pecados. Pero el sepulcro no lo pudo contener, sino que ese que murió resucitó para darnos vida, vida eterna, vida en abundancia a usted y a mí, a todos los que creemos en su santo nombre. Y Él subió a los cielos de donde reina y volverá a juzgar a vivos y muertos. Ese es el Evangelio. Eso es lo que predicó el apóstol Pedro en su primera predicación, que queda registrada en Hechos 2:36. Sepa pues con certidumbre toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios lo hizo Señor y Mesías. Y es que a Jesucristo, Dios lo hizo Señor. Lo ratificó como Señor sobre todas las cosas, porque obedientemente murió y porque resucitó. Lo hizo Señor y Cristo. Jesucristo es Señor. La resurrección de Jesús demuestra que Él es Dios. Por eso vemos lo que Tomás dijo cuando vio y tocó a Cristo resucitado, y lo encontramos en Juan 20, 27 y 28. Luego dice a Tomás: trae acá tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Respondió Tomás y le dijo: Señor mío y Dios mío. Señor mío y Dios mío. Jesucristo es Dios, mi familia. Jesucristo es Señor. ¿Qué significa que Jesucristo sea Señor? Significa que Él es el amo de todo, aquel a quien le pertenece todo. Jesucristo es Señor significa eso, que Jesucristo es nuestro Kyrios. Y aquellos que reconocemos que Jesucristo es Kyrios, que Jesucristo es Señor, entonces reconocemos también, al declarar eso, que nosotros somos los dulos de Él, los esclavos de Él. Significa que Jesús es Rey sobre todas las cosas, sobre toda la creación, que nadie puede decirle qué hacer, porque Él es soberano, supremo. Él es Rey de reyes y Señor de señores. La resurrección demuestra eso a todo el mundo. Jesús es Dios. Jesús es Dios. Solo Él resucitó. Solo Jesús es Dios, por lo tanto Él es Salvador. Ustedes pueden hacer peregrinaciones a las distintas tumbas, a los distintos sepulcros de aquellas personas que insensatamente, neciamente han declarado por ellos mismos tener cierta divinidad, ser Dios, tener cierta injerencia para la salvación de las personas. Pero nosotros no buscamos a Jesús entre ellos. Porque como dijo el ángel, ¿por qué buscan entre los muertos aquel que vive?
Jesucristo es Dios. Él resucitó. Es por eso que una segunda cosa que demuestra la resurrección es que Jesús es Salvador. Y hay dos aspectos de la resurrección que reflejan que Jesús es nuestro Dios Salvador, nuestra justificación y nuestra regeneración. La resurrección refleja que somos justificados. Por eso dice Romanos 4:25. El cual fue entregado a causa de nuestras transgresiones y resucitado a causa de nuestra justificación. Jesús fue entregado por mis transgresiones, por mis pecados y por sus pecados, por los pecados de aquellos que fuimos elegidos por el Padre. Y fue resucitado a causa de nuestra justificación. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa este versículo? Si nosotros nos vamos más atrás de la historia de la salvación, en la historia de la redención, y recordamos algo que sucedía año con año en el Antiguo Testamento. Y es que así como era necesario que el sumo sacerdote no solo tenía que sacrificar al cordero en el altar, o bastaba acaso que el sumo sacerdote hiciera el sacrificio del cordero en el altar. No bastaba con eso. Ese mismo sumo sacerdote tenía que tomar la sangre derramada de ese cordero en el altar y llevarlo a un lugar especial inmediatamente. ¿A qué lugar era ese? Al lugar santísimo. Y estando en el lugar santísimo, frente al arca del pacto, debía rociar esa sangre sobre el propiciatorio, para que entonces se hiciera ritualmente el perdón de los pecados del pueblo de Israel por ese año. De igual manera, no solo era necesario que el cordero sin mancha y sin defecto, que el cordero que quita el pecado del mundo, llevara a cabo en el atrio exterior, en el altar de la cruz, el sacrificio del mismo, sino que ese mismo cordero que fue sacrificado al mismo tiempo era nuestro sumo sacerdote. Y ese sumo sacerdote, después de ese sacrificio, traspasó los cielos para llegar al lugar santísimo, al cielo mismo, y presentar la justicia que él ganó a favor nuestro delante del Padre. ¿Qué significa eso? Que la resurrección del Señor Jesucristo fue la afirmación divina de la obra expiatoria que él cumplió en la cruz. Cuando el Padre levanta a Jesús de entre los muertos, el Padre declara que el sacrificio de Jesús había sido propiciatorio, que había sido consumado, que había sido efectivo. El Padre declara que Él había aceptado el sacrificio de Cristo como el pago completo por los pecados de su pueblo. Había el Hijo satisfecho de las exigencias de la justicia divina del Padre. Si solo estuviese la cruz, si solamente tuviésemos la cruz del Señor, si solo la cruz permaneciera con nosotros hasta el día de hoy, y si la tumba de Jesucristo nunca hubiera sido vaciada, no sabríamos nosotros qué logró la muerte de Cristo para nosotros. La resurrección de Jesús demuestra que el Padre aprobó, admitió, ratificó y reafirmó la obra redentora de Jesús. En otras palabras, al resucitar Jesús, el Padre testificó al mundo que Él aprobó la obra de sufrimiento y de muerte que Jesús llevó por nuestros pecados. Al resucitar Jesús, el Padre declara al mundo que la obra de redención ya fue consumada. Al resucitar Jesús, el Padre anunció que ya no se necesita ninguna otra ofrenda por los pecados, porque ya todo fue pagado, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a todos los santificados. Ya no había razón de que Jesús permaneciera muerto. Ya no había que cargar más con la ira de Dios. Ya no hay deuda que pagar. Usted ya no tiene deuda que pagar delante del Padre. Usted que cree en Jesús, yo ya no tengo deuda que pagar delante del Padre. Ya no hay culpa por el pecado. Por lo tanto, ahora hay perdón eterno para aquellos por los cuales Cristo murió. La muerte de Jesús es la base de nuestra justificación, y su resurrección es la prueba de nuestra justificación. Quiere decir que la muerte de Jesús vino a ser la base por la cual somos justificados, y la resurrección es la evidencia al mundo que ya somos justificados, porque nuestro Redentor no está en un sepulcro, porque Él vive. La resurrección también demostró que donde el pecado queda expiado, la muerte queda conquistada
y se entrega vida eterna para los que somos hijos de Dios. Además de eso, además de que la resurrección refleja nuestra justificación, la resurrección también refleja nuestra regeneración, que hemos nacido de nuevo. Por eso escribió el apóstol Pedro en 1 de Pedro 1:3 lo siguiente: Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesús, el Mesías, que según su gran misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por medio de la resurrección de Jesús el Mesías de entre los muertos. Quiere decir que por la misericordia, por la gracia de Dios Padre, en el momento en que nosotros, por obra del Espíritu Santo, nacemos de nuevo, en el momento en que somos guiados al arrepentimiento y al declarar con fe que Jesucristo es Dios, que Él murió y resucitó, en ese momento, en nuestro nuevo nacimiento, en nuestra conversión, se nos da una esperanza viva que solo puede ser posible que habite en nosotros por la resurrección de Cristo. Es porque Jesucristo ha resucitado que ahora podemos recibir de Él nueva vida. Podemos ser regenerados, podemos ser nacidos de nuevo, todo por medio de la gracia soberana de nuestro Dios. De manera que es por medio de la resurrección que Jesús ganó para nosotros una nueva clase de vida que recibimos en el momento en que nacemos de nuevo. Por eso es que dice Romanos 6:4 lo siguiente: Por tanto, fuimos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, para que así como el Mesías fue resucitado de entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida. ¿Qué quiere decir esto? Esto es muy importante para nuestra vida diaria, para nuestra vida práctica. Que así como el bautismo muestra que hemos sido sepultados, que hemos sido muertos al pecado, también el bautismo muestra que Cristo ha resucitado y que nosotros hemos resucitado juntamente con Él. Que en Cristo hemos recibido una novedad de vida. Esta palabra novedad viene del griego kairos. ¿Qué significa esto? Nueva cualidad o carácter. Una nueva vida. Quiere decir que si usted está en Cristo, si usted es hijo de Dios, porque ha sido salvo por gracia, por medio de la fe, entonces usted tiene una nueva vida, tiene un nuevo carácter, tiene una novedad de vida. Quiere decir que las cosas viejas ya pasaron, han sido hechas nuevas y van siendo hechas nuevas cada día en usted, por la obra del Espíritu Santo que lo hace cada día más semejante a Cristo, para que la vida de Cristo se manifieste en usted, no solo acá dentro de la iglesia, en su trabajo, en su familia, en sus estudios, con sus amigos, que la vida de Cristo se pueda manifestar, esa novedad de vida pueda ser visible y evidente a todo el mundo, siendo entonces ustedes pruebas vivas de la obra redentora, pero también de la obra de resurrección y renovadora, regeneradora del Espíritu Santo en ustedes. Es por la resurrección de Jesús que aquello que el hombre busca por sus propios medios mejorar de sí mismo, pero que es inútil por sí mismo para el hombre mejorarlo, que es inútil los esfuerzos propios que son como trapos de inmundicia, las obras de justicia que el hombre quiere pretender hacer sin Cristo. Es por la obra de resurrección de Cristo que nosotros podemos ser transformados, no por nuestros propios medios, no por nuestros propios recursos y esfuerzos, por medio de lo que Cristo ya hizo, porque Él nos ha dado una nueva vida por la resurrección. Se nos ha dado a los que creemos un corazón nuevo, como dice Ezequiel 36. Quiere decir que ese corazón lleno de pecado, ese corazón sucio, contaminado totalmente y muerto por el pecado, ese corazón de piedra, fue sustituido, fue quitado de nosotros, fue cambiado y nos fue dado un corazón de carne, un nuevo espíritu, como dice Ezequiel 18. Quiere decir que Dios me ha dado un nuevo espíritu, me ha dado su espíritu y ha transformado mi vida. Por lo tanto, ese cambio que ha hecho en mi interior se tiene que manifestar en el exterior. Como dice el Salmo 40, Él ha puesto en mí, Él ha puesto en usted un cántico nuevo y alabanza a Dios en nuestra boca. Ese cambio interior que Jesús ha hecho por su resurrección, por medio del Espíritu Santo en nosotros, se tiene que evidenciar en nuestra vida diaria. Pero póngase a pensar, ¿qué es lo que suele salir de su boca día tras día, semana tras semana?
quejas, manifestación de sus temores, de sus ansiedades, maledicencia, palabras malas hacia otras personas, insultos, groserías. Eso no es la evidencia del cambio que ha hecho Cristo en nosotros. Cuando somos conscientes de la obra de resurrección de Jesucristo y que por lo tanto por esa obra hemos sido nacidos de nuevo, hemos sido regenerados, lo que va a salir en nosotros en vez de queja va a ser cánticos de alabanza a Dios de nuestra boca. Va a ser recordar las promesas de Dios, hablar de las promesas de Dios, hablar del evangelio que nos hizo salvos, hablar de esperanza, hablar ánimo. Quiere decir que no van a ser palabras que van a manifestar nuestra afán y ansiedad diario. Aunque la afán y la ansiedad diario estén ahí, como nos dice en Filipenses 4, por nada estéis afanados. Antes bien, por medio de la oración y de la súplica, sean conocidas vuestras peticiones a Dios con acción de gracias. Por lo tanto, es por esa nueva vida que ya no vamos a tener nuestra mente puesta en las ansiedades, en las dificultades de la vida, en las corrupciones de la vida, sino que podemos pensar en todo lo bueno, en todo lo justo, en todo lo digno de alabanza, en todo lo que hay virtud. Podemos pensar en la palabra de Dios, tenerla en nuestra mente y nuestro corazón para que se manifieste en nuestro actuar. La resurrección logra eso. No es por nuestros propios esfuerzos. Usted puede luchar contra el pecado porque usted ya fue libertado del pecado por la muerte de Cristo, pero puede andar en la nueva vida de Cristo por la resurrección de Cristo. Por lo tanto, ninguno de los hijos de Dios que estamos acá somos fracasados contra el pecado. Al contrario, hemos recibido el poder de Cristo. Por eso tenemos un nombre nuevo y somos llamados en la palabra de Dios nuevas criaturas, nueva creación, nuevos hombres, nuevas personas. Y formamos junto con todos nuestros hermanos un solo nuevo hombre que glorifica a Dios Padre. Ese es el poder del creyente. Ese es el poder que está en mí, en usted y en mí. El poder de Cristo resucitado. Nuestra vida es Cristo ahora. Amén. 1 Corintios 15, 43, 45 y 49 también dice lo siguiente. Se siembra en humillación, resucita en gloria. Se siembra en debilidad, resucita con poder. Así también está escrito: el primer hombre, Adán, fue hecho un ser viviente. El postrer Adán, un espíritu vivificante. Y así como exhibimos la imagen del terrenal, exhibiremos también la imagen del celestial. Y es que en nuestra salvación, la resurrección no solo muestra la declaración de no culpabilidad, la justificación que obtuvimos. La resurrección no solo muestra la condición de nuevas criaturas que tenemos por el nuevo nacimiento, sino que la resurrección muestra que seremos glorificados con Él. La tercera cosa que la resurrección muestra es que seremos glorificados con Jesús. Por eso Romanos 8:11 dice: y si el espíritu del que levantó de los muertos a Jesús vive en nosotros, el que levantó al Mesías de los muertos vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que vive en vosotros. Fijémonos bien en este pasaje. Nos dice que el espíritu que mora en nosotros es el mismo que levantó a Jesús de entre los muertos. ¡Qué profundo y maravilloso! ¡Qué sublime y asombroso! No sé si usted lo puede ver. El espíritu que mora en nosotros es el mismo que levantó a Jesús de entre los muertos. Quiere decir que el espíritu de Dios vive en nosotros. Esa misma fuerza y poder divino que produjo la resurrección de la humanidad de Jesús es la misma que actúa en cada hijo de Dios, actúa en usted y actúa en mí, como lo dice Efesios 1:17 al 20. Para que el Dios de nuestro Señor Jesús el Mesías, el Padre de la gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento pleno de Él, iluminados los ojos del corazón para saber cuál es la esperanza de su llamamiento y cuál la riqueza de la gloria de su herencia con los santos y cuál la inmesurable grandeza de su poder para con nosotros los que creemos por la acción soberana de su fuerza, la cual operó en el Mesías, resucitándolo de los muertos y sentándolo a su diestra en los cielos. En este pasaje el apóstol Pablo hace una oración increíble por los de la iglesia de Éfeso. Pide Pablo que Dios, el Padre, dé espíritu, sabiduría y revelación en el conocimiento pleno de Él mismo.
¿Pero para qué? Para que los ojos de nuestro corazón sean iluminados. ¿Pero para qué necesitamos que los ojos de nuestro corazón sean iluminados? Para que sepamos a qué esperanza hemos sido llamados. Para que sepamos cuál es la riqueza de la gloria, de la herencia que tenemos con todos nuestros hermanos en Cristo. Pero también para que sepamos cuál es la inmesurable grandeza del poder para con nosotros que creemos. Ese poder que actúa en nosotros que creemos es el mismo que operó en el Mesías para ser resucitado. Ese mismo Espíritu que actuó con la omnipotencia divina para resucitar a Cristo es el que habita en cada hijo de Dios. El Espíritu comunica al creyente el poder para vivir la vida victoriosa y especialmente nos permite la gloriosa realidad de vivir a Cristo en nuestra vida diariamente, de manifestar a Cristo en su hogar, en su trabajo, con su familia, con sus amigos, en sus lugares de estudios. No somos fracasados, no somos derrotados. Hemos recibido victoria por la resurrección de Cristo, porque el mismo Espíritu que lo resucitó habita en nosotros para hacernos cada día más semejantes a Cristo. Y en el tiempo presente, ahora, mientras usted está acá, antes cuando usted venía, el día de ayer, ahora más tarde, el día de mañana, en usted que es hijo de Dios, por la santificación, el Espíritu Santo nos va separando del poder del pecado y nos va introduciendo en la experiencia de la nueva vida en Cristo, para ser semejante a Cristo. Pero llegará el día en que ese mismo Espíritu va a vivificar nuestro cuerpo mortal, literalmente va a hacer resucitar este cuerpo. Vamos a recibir un cuerpo nuevo, un cuerpo glorificado. En este cuerpo seguimos pecando, el cuerpo nos humilla porque pecamos diariamente y nos sentimos tristes de transgredir la santidad de nuestro Dios Santo. Pero va a llegar el día en que ya no pecaremos, sino que con nuestro cuerpo solo podemos glorificar a Dios. De eso habla 1 Corintios 15, 51 al 58. He aquí, os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un instante, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque sonará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible sea vestido de incorrupción, y esto mortal sea vestido de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se vista de incorrupción, y esto mortal se vista de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que ha sido escrita: sórbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde, oh muerte, tu aguijón? Pues el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado la ley. Pero gracias a Dios, que nos da la victoria por medio de Jesús el Mesías, Señor nuestro. Así que, mis hermanos amados, estad firmes, inconmovibles, abundando en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es vano. Y es que por la obra de Cristo, por la muerte vicaria de Jesucristo, ha sido sórbida la muerte en victoria. Cristo ha derrotado la muerte. La muerte ya no tiene victoria sobre nosotros que somos hijos de Dios. Gracias a Dios, porque Cristo le ha dado la victoria a usted. Me ha dado la victoria a mí. Por lo tanto, entender que vamos a ser glorificados tiene que representar una transformación en nuestra conducta y actitud diaria. Es por la resurrección de Cristo que hemos recibido victoria. Es por la resurrección de Cristo que somos victoriosos en Él. Se nos ha dado la victoria a nosotros. Si Él está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Nosotros vivimos conscientes de la obra de Cristo y nuestra identidad en Cristo. Y damos gracias a Dios por eso. Es por lo tanto, como dice el versículo 58, hermanos amados, que podemos estar firmes, que podemos estar inconmovibles, que podemos abundar en la obra del Señor siempre, porque esa obra no es en vano. Es por esa obra de Cristo en su vida. Que puede ser que a ustedes, sus conocidos, sus familiares, sus compañeros de trabajo, de estudios, le puedan decir: yo no entiendo, es que no entiendo por qué tú sigues adorando a ese Dios. No entiendo por qué sigues adorando a ese Jesús. Si mira tu vida, mira tu vida. No entiendo cómo puede adorar en medio de la enfermedad.
tu enfermedad o la enfermedad de tu esposo, de tu esposa, de tu hijo, de tu hija. ¿Cómo lo puedes hacer? ¿Cómo puedes adorar y estar tan tranquilo, tranquila, en medio de casi que estás quebrado financieramente, en medio de esa crisis financiera? ¿Cómo puedes estar con tanta paz después de que tu esposo o tu esposa te ha traicionado? Luego que has fracasado en esto, luego que has caído en esto, ¿por qué puedes estar así? Lo que la gente no entiende es que Cristo ya nos dio la victoria sobre esas cosas. Cristo ya nos dio la victoria a nosotros como hijos de Él. Por lo tanto, porque entendemos que nuestra vida es más de lo que hacemos hoy y de lo que vivimos hoy aquí en la tierra. Que nuestro verdadero hogar y ciudadanía está en los cielos. Es por eso que nosotros trabajamos arduamente por establecer el reino de Dios acá en la tierra. Es porque nosotros sabemos que su nombre está santificado en nuestra vida, y porque somos hijos de Dios que le pedimos que venga su reino. Y su reino ha venido en nuestra vida para derrocar totalmente a aquel injusto rey de las tinieblas y poner en nuestra vida como rey a Jesucristo. Por lo tanto, nosotros deseamos hacer su voluntad cada día y que su voluntad sea hecha aquí en la tierra como en el cielo. Y por eso nos mantenemos firmes. Aún en medio de la tempestad de problemas, de crisis que pueda haber, nos mantenemos firmes, nos mantenemos vigilantes, nos mantenemos activos en la obra del Señor. Aún a pesar de estar rodeados de arenas movedizas, que así es la vida del mundo, incierta, traicionera, nosotros no tenemos que temer, porque por la resurrección de Cristo sabemos que estamos parados sobre la roca, sobre nuestro castillo fuerte, sobre nuestro libertador. Y por lo tanto podemos estar con la certeza que aunque hayan problemas, aunque haya dificultades, nosotros vamos a abundar cada día más en la obra del Señor, en la obra de gracia que Él ha hecho en nuestra vida, y transmitir y comunicar esa obra de gracia a los demás, porque sabemos que eso no es en vano. Sabemos de que la recompensa no va a ser temporal, que la recompensa no va a ser efímera, sino que tenemos tesoro en el cielo, recompensa en el cielo, donde nada se va a corromper. Nuestra recompensa va a ser dada por aquel mismo que esperamos de aquel día en que nos diga: oh, buen siervo y fiel, en lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te pondré, entra al gozo de tu Señor. Es por eso, por la resurrección de Cristo, que podemos tener esa mentalidad. Es por eso que no desmaye, hermano, no desmaye, hermana. Su vida no termina aquí. La vida eterna Cristo se la ha otorgado a usted por gracia, para toda la eternidad, para que lo glorifique, para que alabe su nombre. No ha puesto queja en su boca, ha puesto cánticos de alabanza en su boca, cántico nuevo en usted. Es por eso de que todo lo que hacemos para llevar a las personas al reino de Dios y edificarlas terminará teniendo significado y valor eterno. No todo va a quedar acá. Todo lo que usted pueda trabajar físicamente, materialmente, va a quedar acá. Pero lo que usted haga por el Señor jamás va a quedar acá. Tiene significado y valor eterno, porque seremos resucitados el día en que Cristo regrese y viviremos para siempre con Él. Es por la resurrección que ahora luchamos. Sí, luchamos contra el pecado, sabiendo que el pecado ya no tiene poder sobre nosotros porque hemos sido librados de él. Pero luchamos también en la obra del Señor, no poniendo nuestra mirada en las cosas que se ven, porque son temporales, porque se seca la hierba y se marchita la flor. Hoy estamos, mañana no estaremos, sino que pondremos nuestra mirada en las cosas que no se ven, en las cosas eternas. Sabemos que es poco lo que vamos a estar acá, comparado con la eternidad en la que estaremos sin pecado, glorificando eternamente a nuestro Rey y Señor. Es por la resurrección que hoy sabemos y testificamos que seremos glorificados juntamente con Jesús cuando Él venga por segunda vez. Y por eso anhelamos y amamos su aparecimiento, su segunda venida. Por eso no desmaye. Pero hay una cuarta cosa que demuestra la resurrección: es que Jesucristo es juez. Así como demuestra que los que son salvados resucitarán para vida eterna, la resurrección de Jesús anuncia que los que mueren rechazando el mensaje del Evangelio resucitarán, pero para juicio eterno. Y es que Jesús volverá. La última vez que los incrédulos vieron a Jesús, lo vieron derrotado, muerto, crucificado como el peor de los delincuentes. Pero Él pronto vendrá en su gloria. Todo ojo le verá. Ya no vendrá como derrotado, sino como Señor de todos, Rey y Juez.
Cuando vuelva, ya no va a volver como cordero. Ya no va a venir sentado en un pollino hijo de asna. Va a venir como el león. Va a venir como rey y conquistador sobre un caballo blanco a hacer justicia en la tierra. Es por eso que él mismo dijo en Juan 5, 21 al 22 y 25 al 29 las siguientes palabras. Porque como el Padre levanta y da vida a los muertos, así también el Hijo da vida a los que quiere. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio lo encomendó al Hijo. De cierto os digo, que llega la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que oigan vivirán. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también dio al Hijo tener vida en sí mismo, y le dio autoridad para hacer juicio, por cuanto es el Hijo del Hombre. No os maravilléis de esto, pues llega la hora en que todos los que yacen en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, pero los que practicaron lo malo a resurrección de juicio. Jesús regresará, Jesús volverá. Y los que no creen que Él murió por nuestros pecados y resucitó para darnos vida, verán que su juicio es correcto, porque todo ojo le verá. Tendrán que comparecer ante Él y ser juzgados por no creer en Él. Jesús vendrá como juez justo, juzgando a los que han creído en Él o no han creído en Él por sus obras. ¿Qué quiere decir eso? Que si las obras diarias de alguna persona demuestran que esa persona de verdad ha puesto su fe en Jesús, ha creído que Jesús es Dios encarnado, quien murió para perdonar nuestros pecados y resucitó para darnos vida, que subió a los cielos a reinar y que Él volverá. Si uno vive de esa manera en la nueva vida en Cristo, sus obras van a manifestar eso, su fruto va a manifestar eso. Y cuando Cristo venga, tendremos nosotros la resurrección de vida. Pero si las palabras de alguien, las obras de alguien demostraron por sus pecados que nunca creyeron en Cristo verdaderamente, que nunca hicieron a Jesús como el Señor de su vida, mucho menos el Salvador de su vida, resucitarán para muerte y juicios eternos. Por eso es de que si hay alguien acá que ha venido sin conocer a Cristo, crea en Él, crea en su obra, crea en que Él es el crucificado, pero también el resucitado, el que reina sobre todas las cosas y el que volverá. Crea en Jesús. Nosotros los hijos de Dios tenemos esperanza, seguridad en Cristo. Y es que de esta seguridad en la resurrección después de la muerte, en la resurrección de Cristo, es que nosotros basamos nuestra esperanza presente y nuestra esperanza futura en la gracia de Dios. Nuestra esperanza no está basada en algo que Dios nos dará. Nuestra esperanza está basada en algo que Dios ya nos dio, la vida eterna en Cristo Jesús. Por eso es que sabemos que ya gozamos de esa vida para toda la eternidad, y que el día que muramos no moriremos eternamente, y el día que Cristo venga resucitaremos con Él. La esperanza de la vida cristiana después de la muerte es por la resurrección de aquel que venció la muerte. Si entendemos que Jesús resucitó, entenderemos también que nosotros resucitaremos. Si entendemos que Jesús resucitó, nuestra esperanza se fortalecerá, y esa esperanza jamás será avergonzada. Por lo tanto, como dijo Jesús en Juan 14, 19, porque yo vivo, también vosotros viviréis. Porque nuestro Redentor vive, nosotros vivimos y viviremos con Él.